Buenas noches, bienvenidos a una conferencia más del ciclo Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Adelante, Juan Alberto, te cedo la palabra. Gracias, Diego. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva exposición del ciclo de conferencias denominados Reminiscencias de la Guerra del Chaco. En esta ocasión tenemos la participación del licenciado Mauricio Cazorla Murillo con la temática Oruro en la Guerra del Chaco. Mauricio Cazorla Murillo es dedicado a la investigación sobre historia y etnografía, dedicando estudios sobre Oruro, historia de Bolivia, Guerra del Pacífico, Guerra del Chaco y últimamente en el tema de la Guerra del Acre. Además tiene publicaciones en temáticas de folclore y doctrina de patrimonio inmaterial. Es miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco, fue presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore. Junto a su hermano Fabricio editan la revista Historias de Oruro, habiendo editado números especiales a La Paz, la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco. Adelante, Mauricio, tiene la palabra. Muchas gracias a Juan Alberto, muchas gracias Diego por la oportunidad. En realidad esta conferencia la habíamos preparado también para el segundo encuentro de la Guerra del Chaco, allá en el año de 2014, y la ocasión fue propicia para un poquito compartir qué fue lo que pasaba, qué era lo que pasaba en una ciudad que concentraba a las tropas que venían particularmente de Cochabamba, de La Paz y de algunos otros distritos. Y en realidad Oruro se convertía en una especie de ciudad que venía a generar un movimiento inusitado de personas, particularmente militares. Los periódicos de la época nos han mostrado varias cosas y la idea justamente es compartir esto que ha sucedido en Oruro en ese año de 1932. No es una presentación regionalista por si acaso, sino es una visión de cómo vivía Oruro en ese tiempo y de repente se parece mucho a otras ciudades. Esperemos que esto también motive a poder conocer un poco el contexto de lo que sucedía en nuestras ciudades en ese tiempo, que la verdad no fue muy sencillo. De esa manera es que Oruro se convierte en realidad para los primeros 30 años del siglo XX en un escenario de importantes hechos históricos, particularmente lo que fue el levantamiento del 25 de julio de 1930, que provocó justamente la caída del gobierno de Hernando Siles. Conocemos bien de que en realidad el movimiento se generó en Oruro a través del comandante del regimiento Camacho, Carlos Blanco Galindo, junto con otros militares que ya en 1930 iban preparando un movimiento. Entre ellos estaba un orureño de ascendencia eslava, que era Eduardo Savkovich, que promovió justamente un movimiento entre los militares y entre algunos industriales de la ciudad de Oruro justamente para hacer ese proceso. Entonces, de esa manera, en realidad, nos ubicamos en ese contexto importante, ¿no? Una ciudad que vivía estrictamente de la minería, tenía varios negocios, particularmente de extranjeros. Había la colonia palestina, la colonia española, la colonia yugoslava, la colonia alemana, entre las más numerosas, la colonia italiana, el club español y varios otros grupos de extranjeros que también vivían en la ciudad y que generaban un movimiento económico realmente importante. La ciudad de Oruro en realidad venía a ser tal vez el centro para lo que consideraba en ese tiempo para el Estado boliviano el centro económico del país, sin desmerecer, por supuesto, a otras ciudades. Sin embargo, la, la, la situación de crisis se genera justamente cuando se provoca justamente ese movimiento que les había comentado hace rato. Esta es una foto tomada en el Alto de la Paz, es sumamente histórica porque vamos a ver aquí a Hans Kunt, vamos a ver a Germán Buch y vamos a verlo también a
no me acuerdo cómo se llamaba el comandante de ejército en ese momento, Gumucio, y Ernest Röhm. Ernest Röhm vivió en Oruro en realidad en 1930, en ocasión justamente del levantamiento que hizo Carlos Blanco Galindo contra el gobierno de Hernando Siles, siendo justamente Hans Kuhn su ministro de guerra. Esta foto es una fotografía que pertenece a una familia de aquí de Oruro. Agradezco mucho a Mónica Covarrubias que nos ha prestado esta imagen para compartirlas con todos ustedes. Y en ese contexto, cuando se produce el incidente del Fortín Vanguardia, Oruro se levanta en manifestaciones espontáneas para exigir al gobierno nacional la conformación de un ejército a través de las diferentes generaciones de reservistas que habían salido y que habían hecho su servicio militar en años anteriores. Se organiza una masiva manifestación. Aquí vemos una de la generación de 1916 que exigía justamente la conformación de un ejército para poder acudir a la región del Chaco. Una manifestación que incluso impactó a nivel nacional y que de alguna manera en otras partes del país, particularmente La Paz, se han ido generando ese tipo de acciones cívicas, si se puede llamar así, ¿no? Tenemos fotos muy interesantes de La Paz con gente, mujeres, varones que se llevan una bandera gigante boliviana a lo largo de la avenida 16 de Julio de la ciudad de La Paz. Y en el caso de Oruro y de repente en otras ciudades también se presentaba exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente no se produjo una declaratoria de guerra, conocemos ya los antecedentes, la devolución del Fortín Boquerón y todo a cómo se encontraba en ese momento. Este es el edificio de la región militar donde se produce el movimiento militar, donde Ernest Röhm era comandante del Estado Mayor y él abre las puertas de la edificación para que el pueblo pudiera sacar las armas en esa revolución del 25 de julio de 1930. Ustedes ven, esta fotografía es una imagen muy hermosa de la cotidianidad de Oruro en ese tiempo, ¿no? Las famosas corridas de toros que se realizaban en fechas cívicas, pero no se nota en algunas imágenes, aunque vamos a ver en alguna otra. Tengo eh, esta, donde se producen manifestaciones de la gente por el hecho de que la crisis del 29 afectó justamente a la situación económica del país. Entonces, no solamente afectó a la industria, sino que también afectó a todos los sectores que en ese momento estaban estableciéndose en la ciudad de Oruro. Eh, en un registro que tenemos de 1932, del primer semestre, un informe del gobierno municipal, empieza a salir informes donde millares de ex trabajadores de las salitreras del norte de Chile comenzaron a llegar aprovechando el ferrocarril Antofagasta-Oruro y quedarse en la ciudad, como se llamaba en ese tiempo, en los extramuros de la ciudad. Un, un sector alejado tal vez, y de acuerdo a las normas de saneamiento de ese tiempo era completamente inadecuado. Llegan a calcular, de acuerdo al informe municipal de 1932, más o menos a unos 30,000 pampinos, que fue el apodo que se les dio a estos ex trabajadores, familias y demás que venían del norte de Chile, muchos de ellos bolivianos que habían salido años antes. Recordemos que en 1914 también hubo una fuerte migración que devolvió a los bolivianos otra vez al país, pero muchos de ellos habían vuelto a trabajar en las salitreras antes de la crisis del 29. Sin embargo, para ese año, para 1932, llegaron a haber como 30,000 pampinos entre bolivianos que habían vuelto, como también chilenos que se querían mimetizar entre los bolivianos que habían salido del norte de Chile, como les decía, aprovechando el ferrocarril. Este fue
hecho bastante interesante, muy poco conocido, porque en realidad generó una crisis sanitaria, una crisis demográfica en la ciudad, porque grupos, decían las noticias de la época, grupos de activistas comunistas organizaban meetings, como se llamaba en ese momento, y manifestaciones para ir a saquear tiendas de la calle Bolívar y el mercado Narciso Campero. Y esto se realizaba por el impulso y las manifestaciones populares que tenían. Por eso, esta fotografía de la manifestación está bien observada por un militar, ¿no? Que tal vez bajo la intimidad del uniforme, pues están pasando por delante de este oficial, ¿no? Entonces era algo cotidiano en la época y justamente es lo que llama la atención. Entonces, esta coyuntura de la gran cantidad de gente que llega a Oruro en ese tiempo, porque también van hacia La Paz, hacia Cochabamba y hacia Potosí, aprovechando el ferrocarril, pero llegan a ser muchos más en Oruro, porque en realidad las empresas mineras también requerían mano de obra y era como llegar a un lugar donde había trabajo seguro. Si no era por lo menos en el ámbito minero, pues por lo menos iban a conseguir el espacio en otra área, particularmente lo que era la industria. Ya volviendo a nuestras imágenes en realidad, vemos que Oruro había un fuerte movimiento económico, no habían chalets muy bien construidos en lo que en ese tiempo se denominó Oruro moderno. Era una zona establecida en la zona norte de la ciudad de Oruro, a partir de una plaza que se denominó 6 de agosto, y más o menos como la semejanza a una plaza en París, todas las avenidas y construcciones debían extenderse y construirse alrededor de esta plaza, ¿no? Lamentablemente el proyecto no prosperó porque el movimiento económico se suspendió durante el periodo de la Guerra del Chaco y particularmente por el tema de la crisis del 29. Eh, la gente salía fin de semana a, a hacer sus actividades cotidianas, nadie pensaba que iba a haber una guerra, peor todavía en un lugar que ellos desconocían. Muy pocos habían ido hasta las regiones del Chaco, se sabía que algunos estaban allí, algunos paisanos, pero las noticias eran lejanas, sin ninguna noticia, nota que pudiera preocupar a la cotidianidad de Oruro, ¿no? Entonces la vida se realizaba de la manera más normal. Recordemos que en Oruro se han presentado las primeras iniciativas en esos años. El primer equipo de fútbol lo tiene Oruro de 1896, el Oruro Royal. Fue la primera ciudad con teléfonos automáticos, la primera ciudad con servicio de alcantarillado, la primera ciudad con agua potable, y eso es producto precisamente del movimiento industrial que se presentó en esos primeros 30 años del siglo XX, ¿no? El ingreso del ferrocarril en 1892, que esto conecta a lo que es el puerto de Antofagasta y abre en realidad la posibilidad de que las puertas del mundo se acerquen a Oruro. Es el ingreso de los migrantes extranjeros que establecen sus principales oficinas en la ciudad de Oruro, como los Frique, los Avioncelo y muchas otras tiendas y empresas que empiezan a establecerse, incluso la Casa Grace, que es una de las empresas más importantes, dependientes de la Duncan Fox, por ejemplo, están establecidas en Oruro, y Oruro forma parte de una agenda mundial a nivel de comercio. Y el ejército, bueno, realizaba sus actividades a partir del regimiento Camacho como uno de los importantes escenarios militares que tiene el Oruro, un edificio bastante hermoso que se ubica en el sector norte de la ciudad y que fue fundado un año después de la Guerra del Pacífico. Entonces aquí vemos el desplazamiento en un sector alejado de la ciudad, que ahora obviamente ya está todo poblado, pero se organizaban los desfiles para el deleite tal vez
de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y un palco especial que se armaba justamente en el sector más allá de la Riel. Aquí seguramente están dignatarios de Estado y algunos otros personajes importantes, ¿no? Que son parte justamente de las actividades cívicas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía Oruro en ese tiempo, antes de la guerra del Chaco, ¿no? Reiteramos, la actividad minera atrajo mucha gente, capitales de extranjeros, incluso en esos años un grupo de alemanes decidió organizar una expedición a Sacambaya a partir de Oruro porque se creía que iban a encontrar un tapado en el sector de lo que es Moza y demás, una leyenda muy, muy hermosa que lamentablemente no ha prosperado porque jamás encontraron el famoso tesoro de Sacambaya. Entonces, algunos buscadores de fortuna, otros que realmente hicieron mucha riqueza a partir de las minas que Oruro tenía no solamente en la ciudad, sino también en los alrededores como Morococala, Japo, Huanuni y muy cerca al norte de Potosí como es Uncía y Yayagua, ¿no? Y todos los personajes siempre con esa actitud tal vez propia del altiplano, ¿no? Y muy concentrados en sus actividades primordiales sin necesidad de establecer tal vez algún vínculo con algún elemento bélico que ya se estaba presentando en ese tiempo. Se conoce la noticia de la posesión del mayor Moscoso en la laguna Chuquisaca y que ya los paraguayos habían bautizado como laguna Pitiantuta. La prensa de Oruro no refleja nada de la posesión previa de los paraguayos y es allí donde la prensa, el periódico Noticias y el periódico La Patria empiezan a organizar en realidad comunicaciones para levantar un poco el ánimo cívico que se había tenido años antes con el dilema y con el problema del Fortín Vanguardia. Los reservistas del año 1930 del regimiento Camacho se presentan inmediatamente en el mes de julio como voluntarios para ser parte de los primeros contingentes. Tomemos en cuenta en realidad que no era una situación sencilla. Se pensaba que íbamos a entrar a un periodo de guerra, pero no con las mismas, no en las mismas condiciones. Y aquí vemos precisamente, ¿no? A la manifestación de gente que quiere presentarse a las unidades militares, en este caso al regimiento Camacho, para ser parte justamente de estos primeros contingentes, ¿no? Y esto nos muestra justamente los testimonios de Alberto Saavedra y de Arsenio Minaya, siendo reservistas, los dos del año 1930, además que eran muy amigos, se habían presentado de manera voluntaria. En el caso particular de Alberto Saavedra, él se incorpora al 14 Infantería y él nos dice, ¿no? Una noche de julio escuchamos el clarín de guerra. Nos encontrábamos concentrados en el local de la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos. Pusimos al hombro nuestros colchones y a casa a despedirnos. Nuevamente tomamos las armas, esta vez para defender la patria. Formamos la primera y cuarta compañía del Regimiento 14 Infantería, así nomás, sin nombre. En la Plaza 10 de Febrero, el general Quintanilla nos despidió a las dos compañías del 14 Infantería y subestimando al enemigo nos dijo, vamos a sacarlos a látigo a los paraguayos. Esto nos repitió varias veces desde los balcones de la prefectura. Y Arsenio Minaya nos dice por su parte, el 21 de julio de 1932 se dio la clarinada en Oruro, llamando a las filas a los reservistas de las clases de 1931 y 1930 a presentarse inmediatamente en los cuarteles para ser incorporados a los regimientos y destacamentos que luego partirían al Chaco. Esta es una fotografía, le he puesto aquí simplemente para ilustrar, este es el presidente Hernando Siles en la ciudad de Oruro, de la que ya hablamos hace rato, ¿no? En el mes de agosto se caracteriza porque la prensa comienza a publicar noticias de los enfrentamientos que se da en el Chaco y además porque Oruro se convierte en ese centro neurálgico de concentración de tropas que venían de los departamentos de Cochabamba y de La Paz, sin olvidarnos de muchos que aprovechando el ferrocarril
tomaron esta vía para acudir al llamado de la patria y presentarse como voluntarios. Es el caso de muchos chilenos que jovenzuelos de 15, 16, 17 años se subían al ferrocarril en la crisis que estaba azotando justamente al norte de Chile, y en Antofagasta se subían algunas veces como polizontes para presentarse en las filas del regimiento Camacho como voluntarios. ¿Cuál era el objetivo? Es que también consideraban un ingreso seguro para sus familias, aprovechando la Bolivian Railway para poder mandar sus diarios a sus familias que se encontraban en Antofagasta. Sin embargo, las noticias que llegan a Oruro eran completamente confusas, algunas que venían desde La Paz sobre las acciones, especialmente sobre lo que sucedía en el mes de septiembre con la toma de Boquerón. Sin embargo, en Oruro todavía cundía el elemento, el espíritu patriótico, ¿no? Y cada día salían contingentes de soldados en tren para hacer su viaje hasta Uyuni, Villazón, y luego marchar justamente hacia el escenario del Chaco. Realmente una, una actitud realmente muy efervescente que se daba en la ciudad, ¿no? Tal vez alejado de toda realidad. La Liga Filial Oruro en realidad se funda a finales de los años 20, promovido por algunos caballeros de la ciudad, jóvenes en su mayoría, pero en realidad estas damitas, las novias, hermanas, madres, deciden organizar la Liga Filial Oruro para poder entregar a los soldaditos que venían especialmente del campo, del área rural, que eran reclutados ese año, y poder ser nombradas madrinas de guerra. Esto es algo realmente muy interesante, muy paradójico por el hecho de que en realidad a los reclutas del área rural se los traía en la mayoría de las veces a la fuerza. Entonces era realmente una situación muy complicada. Hay un diario de Carrasco Burgulla, por ejemplo, donde nos relata de que él se presentó teniendo 15 años en el regimiento, y su papá tuvo que venir desde Morococala a pie solamente a despedirlo. Realmente escenas muy complicadas se daban en ese momento. Debemos decir también que las hermanitas de Santa Ana y las hermanitas de las misioneras cruzadas, o de la Cruzada Pontificia, como se llamaba en ese tiempo, habían organizado la olla del pobre justamente para los tantos pampinos que habían llegado, pero de estos pampinos también, como dice un periódico, con la guerra solucionó el problema, porque muchos de ellos los incorporaron al ejército y los mandaron al frente de batalla. Las hermanitas organizaron brigadas para entregar coca, cigarrillos, escapularios, estampitas, para que los soldaditos puedan llegar hasta el frente de batalla y tener la seguridad de que nada les va a suceder. Es realmente una actitud valiente también de las mujeres, entre ellas Laura de la Rosa y otras damas como doña Rosa Ocampo y muchas otras damas que en realidad incluso se han ido hasta el frente de batalla y han hecho firmar un libro del cual conservamos una copia de este libro, de todos los sectores donde ellas han estado. Incluso han estado en las trincheras, se han entrevistado incluso con el hermano de Tomás Manchego, con Francisco Manchego, y bueno, realmente testimonios interesantes. Y lamentablemente esta efervescencia provocó también situaciones interesantes. Aquí vamos a leer un poco algunas notas de una sección que se publicaba en Semana Gráfica, y decía, ¿no? Los teléfonos automáticos de la Power. Oruro progresó tanto en los últimos tiempos que con el teléfono automático primero se mete el dedo para hablar, y no como acá que primero se debe hablar. Es una referencia al uso de los teléfonos automáticos en Oruro. La botica inglesa. A nuestros consumidores les recomendamos el siguiente cóctel. Tome su media naranja y estrúguela hasta ponerla tierna. Unas tajadas de plátano y piña, un poco de jarabe según el gusto y una copa de ron. Agítese antes de usarlo.
Tómese en días de lluvia usando uno de los capotes de nuestra casa para evitar catarros y resfriados. La botica inglesa fue una de las farmacias más famosas de la ciudad de Oruro, que está ubicada cerca del Parque Castro y Padilla, en la calle Bolívar, ¿no? Por eso también estas referencias son importantes para lo que se conocía en la cotidianidad de Oruro. Y aquí entramos a un capítulo muy complicado para la historia de la guerra del Chaco. Los niños que se van a la guerra, ¿no? En realidad ha sido tal la efervescencia en realidad que muchos niños eh, tuvieron que eh, animarse a ir a la guerra. Y es justamente lo que pasó con algunos de ellos, ¿no? Y vamos a hacer referencia a un episodio también que es en partes trágico y en partes de repente lleno de heroísmo, ¿no? El ánimo venía influido psicológicamente por el ambiente militar que se veía. La gente veía tropas de Cochabamba y de La Paz subir a los andenes de la estación del tren y a los vagones que debían trasladar a toda esa masa humana reclutada para la recién iniciada guerra con el Paraguay. Los niños no vivían alejados de ese ánimo generalizado, marchaban detrás de las tropas bajando la calle Bolívar para despedir a los regimientos en medio de melodías militares, pasando por un callejón humano que rodeaba las calles y conducían a la estación de trenes. En ese entusiasmo y revisando el periódico La Patria, nos encontramos con notas que permanecieron ocultas en los archivos y que llaman la atención con el título: Los muchachos de 14 años que huyeron de sus casas para defender el Chaco. Los 4 colegiales que quisieron defender el Chaco. El menor Pedro Zelaya ha viajado nuevamente al sudeste y uno de los niños que fueron rumbo al Chaco a matar paraguayos nos escribe. Es posible que hayan escrito más notas. Aquello será parte de repente de un trabajo específico que estamos desarrollando y que vamos a dar a publicidad en algún momento. En este caso particular, se conoce que niños de 14 años, inicialmente también de entre 10, 12 y hasta 14 años, contagiados por ese ambiente, decidieron reclutarse voluntariamente y subirse sin permiso alguno a los coches que llevaban las tropas al Chaco. Se pudo obtener algunos nombres, mas no a todos por la falta de registros y además por el temor de ellos de ser devueltos en el acto a sus padres de familia. Algunos de estos niños eran Arturo Vázquez, Raúl Sandy, Pedro Celay, Humberto Camacho y René Navía. Este grupo fue conocido porque los padres los buscaban con esmero y se enteraron por niños de su edad que se habían embarcado en el Regimiento Sexto de Caballería. Con ellos fueron muchos más, pero fueron interceptados en la estación de Machacamarca. 9 de ellos tuvieron que ser bajados a la fuerza de los vagones y obligados a volver a su suerte a la ciudad de Oruro, dudándose si lo hicieron a pie, lo que es más probable por la falta de transporte en ese tiempo, o bien en algún otro medio, o de repente volvieron a embarcarse en el ferrocarril para continuar con su misión de trasladarse al Chaco. Aquí lamentablemente hay un episodio que de repente nos debe avergonzar, pero es parte de la reflexión. Ese ánimo provocó justamente de que estos niños hayan embarcado en el ferrocarril y al llegar a Machacamarca fueron encontrados por la policía militar, 2 de ellos, uno de 10 añitos y el otro de 11 años. Los obligaron a bajar y los obligaron a volver a la ciudad de Oruro. Tuvieron que volver a pie. Lamentablemente uno de ellos murió por el cansancio y quedó en medio de la pampa antes de llegar a la ciudad de Oruro. Una vez que la noticia de los niños fue difundida, se pudo comprobar que ellos eran en su mayoría alumnos de la escuela Jorge Oblitas y que, de acuerdo al testimonio de alguno de ellos, fueron inspirados por su director, el señor Luis Careaga, de quien afirmaron que la instrucción cívica impartida por este profesor fue muy elevada e inspiradora para los niños, que podían desempeñar un papel concreto en el Chaco, haciendo vendas, tocando el tambor, trabajando en sanidad o cualquier otra actividad que no denote peligro en sus vidas. Las autoridades ferroviarias de Oruro enviaron telegramas a las estaciones de Atocha y Villazón para que intercepten y puedan proveer el retorno de los mismos. Fue en la estación de Uyuni que fueron encontrados algunos. Luego de algunas gestiones y papeleo fueron embarcados en el tren que volvía a Oruro para llegar a esta ciudad el 20 de agosto. Los alumnos de la escuela Jorge Oblitas prepararon homenajes, además de un recibimiento muy sentido
propio de héroes que vuelven del frente de batalla. Aunque este hecho no se haya consolidado, el ejemplo de estos niños sirvió de inspiración para muchos que evitaban el reclutamiento, ocultándose en las haciendas, en las minas, o bien la gente acomodada pagaba a los oficiales a fin de evitar su forzosa partida al Chaco. Llama la atención que uno de ellos, que era Pedro Zelaya, de 13 años de edad, y alumno de la escuela Ildefonso Murguía, confundido entre sus condiscípulos de la escuela Jorge Oblitas, burla el cuidado de sus padres e inspirado por la partida de sus hermanos mayores, decide embarcarse nuevamente hacia el Chaco. Posiblemente llega hasta Charagua o Fortín Muñoz, es lo último que nosotros conocemos. En esta ocasión ya no fue posible encontrarlo y devolverlo a Oruro. Se perdió el rastro de este niño que decidió empuñar un arma valientemente y seguir el entusiasmo de muchos jóvenes que partían al Chaco a defender la integridad nacional. Se desconoce el desempeño militar, aunque es posible que haya llegado al frente como soldado, con muchos más vistiendo el uniforme y aprendiendo en el lugar a usar un arma. Hace pocos meses nos enteramos en realidad que Pedro Zelaya había fallecido ya hace pocos años atrás. Hubiera sido muy interesante conocer su testimonio. Y este acontecimiento que es poco conocido, el periódico La Patria, en su edición del 30 de agosto de 1932, transcribe una carta enviada a nombre de un llamado destacamento infantil, que realmente es una acción completamente irresponsable del periódico el publicar una carta así, por el hecho de que se estaba impulsando a que los niños puedan ser parte de una efervescencia guerrera, del cual vamos a compartir con ustedes de repente esto para ver la motivación que tenían. La nota titula: uno de los niños que fueron rumbo al Chaco a matar paraguayos nos escribe. Desean que los militares estudien la manera de utilizar a los niños. Dice: Oruro, 27 de agosto del 32, señor director de La Patria, presente. Apreciado señor, en nombre mío y de mis camaradas en todo orden, tengo el gusto de saludarlo atentamente y aprovechando de este motivo, pese a manifestarle que por intermedio de usted se dé a conocer a las autoridades militares que en esta vida todos son útiles aunque no sean necesarios, pero en este tiempo de guerra, según yo, todos somos útiles y necesarios. Y al menos varias veces he oído decir a mis viejos que ha habido muchas guerras en las que han tenido que pelear chicos de nuestra edad, y Paraguay en una guerra que ha tenido, incluso se han presentado muchachos de nuestra edad, según he visto en el libro El Tesoro de la Juventud. En un caso que ya no tenía gente para presentar, pero como el patriotismo de los bolivianos es 150.000 veces más que los paraguayos, ha hecho que nos dirijamos con este deseo de morir al sacrificio de la patria, para no morir de hambre como casi nos hacen en Uyuni, teniendo en cuenta que nosotros no teníamos ni el socorro ni el abril que les dan a los soldados. Y nuestro deseo es que los valientes militares que se creen los únicos para defender la patria estudien para ver en qué podemos ser útiles. Nosotros estamos convencidos de nuestra resistencia gracias a nuestro director de la escuela, Luis Carea, quien nos ha educado para ir al Chaco. Con este motivo me suscribo ante usted, Walter Ulises Montaño, jefe, como dice aquí, jefe del destacamento infantil. Lo habíamos mencionado a Manuel Carrasco Burgulla, que escribe un hermoso libro publicado hace pocos años. Y él dice: animados por los compañeros de la Escuela España de la zona norte de la ciudad, acuden a la plaza para escuchar los discursos pro guerra, luego de conocerse el hecho de Laguna Chuquisaca. Acuden al regimiento Camacho para ver a sus amigos de barrio que se presentaban. Un amigo mayor que ellos lo ayuda a presentarse junto con amigos del barrio que se suben a uno de los coches del ferrocarril que los lleva hacia Villazón, llegando al frente, recorriendo diferentes fortines, Alihuatá, Arce, Saavedra, y otros apoyando especialmente en la sanidad por su corta edad. Y luego evacuando por menor de edad, luego fue evacuado por ser menor de edad en julio de 1933 hasta su natal Oruro. Un año después, en 1934, vuelve al Chaco, permaneciendo hasta agosto de 1935, luego de la paz del Chaco. Otro niño que sale en 1932 es el de la fotografía que tenemos, que es Humberto Covarrubias, que por su corta edad lo destinan a la batería de servicios en la provisión de combustible para los camiones del Chaco. Esta es una imagen muy impresionante, porque en realidad son los alumnos del Colegio Nacional Simón Bolívar que están desfilando al frente de su colegio, el edificio al fondo de su colegio,
y ellos están desfilando antes de embarcarse a los andenes del tren. Los visten con los uniformes anteriores que se utilizan hasta los años 20 para que estén muy elegantes. Toda la generación del 32 y del 33, en realidad los que estaban en último y penúltimo año de colegio, son movilizados para ser parte del contingente que sale hacia el Chaco. Debo decirles que todo el curso del año 32, lamentablemente, perdió la vida en los combates del Chaco. Hay una placa que recuerda el nombre de todos ellos, y el estandarte del Colegio Bolívar es uno de los, tal vez es bueno, el único en Oruro y los pocos en el país que tienen el cordón del ejército boliviano, por haber ofrecido a sus alumnos como parte de los contingentes que salieron al Chaco. Jóvenes que de repente tenían el futuro que se iba a desarrollar en la ciudad de Oruro, pero lamentablemente todo eso se trunca justamente por una tal vez efervescencia irresponsable, tal vez por un sentimiento que de repente no se sabía qué es lo que iba a suceder. Una crónica del periódico dice, ¿no? De uno de ellos, ¿no? Vamos a ir al Chaco, Mamitay, vamos a estar en el Chaco, pero ¿y dónde está el Chaco? Ni siquiera conocían dónde se encontraba el lugar que iban a defender. Para ellos el país o su patria era de repente el altiplano y los valles, y no conocían ni siquiera qué región era la que ellos iban a pisar. En la defensa de Boquerón, las noticias vuelcan su atención en lo que justamente es la defensa del Fortín, particularmente la presencia del regimiento 14 Infantería que sale de Oruro con muchos soldados de la ciudad, el regimiento Camperio y el regimiento Avaroa. Los testimonios que se tiene de Arzabe Reque, Alberto Saavedra Peláez y Arsenio Minaya son muy elocuentes sobre la batalla de Boquerón. Las noticias que llegan de la caída de muchos coterráneos acongoja el sentimiento, especialmente de algunos muy conocidos, como el violinista de la Orquesta Sinfónica de Oruro, Luis Llosa, que había caído intentando romper el cerco, o del teniente fantasma Rosendo Villa, que con una fracción del 14 de Infantería fue aniquilado. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. El debate de la cuna de este personaje ocupó la atención de la prensa mucho tiempo después. La preocupación de la población era latente. Las señoras que habían sido madrinas de guerra infestaban las oficinas de correo, enviando encomiendas, cartas a sus ahijados. La estación del ferrocarril se encontraba siempre con aires marciales, con la presencia de bandas de guerra que entonaban marchas o piezas musicales. El júbilo era general. Las despedidas en la estación del tren eran angustiantes. Despedir al padre, al esposo, al hijo, al enamorado o al hermano, a quienes de repente no los volverían a ver, tenían escenas desgarradoras. Las poblaciones cercanas, los camiones podían trancar las esquinas, cerrando la plaza de los pueblos, y a los jóvenes o personas mayores los obligaban a enlistarse y subirlos a los camiones sin dejar tiempo de despedir siquiera de sus seres queridos. Eso pasa en poblaciones como Challacoyo, Toledo, Sora, Paria. Como hecho anecdótico, el famoso loco Alberto, un indigente que llevaba agua a las señoras del mercado de arriba, o el actual Fermín López, y que era conocido por su alta instrucción, ocupaba una entrada sentado y con una caja de madera escribía cartas de estas señoras que venían del campo y que querían conocer la situación especialmente de sus hijos. Interesante labor social de este personaje, que no recibió una moneda como parte de su trabajo, sino solo productos de supervivencia. Era muy bien remunerado por las señoras que traían sus productos del campo. La indigencia obedecía de este personaje conocido como Loco Alberto por una enajenación producto de una decepción amorosa. Se decía que este personaje era oriundo de Sucre. Cuando cae el Fortín Boquerón, el júbilo se convierte en angustia. Muchos de esos gallardos soldados jóvenes, en su mayoría habían sido enrolados en el 14 Infantería, que se encontraba dentro del cerco de Boquerón. Muchos habían caído en combate, los demás cayeron prisioneros. Esta noticia se la conoció casi de inmediato en los primeros días del mes de octubre. Las noticias de angustia, especialmente las madres pidiendo noticias, promovieron a que el Rotary Club Oruro envíe notas al gobierno paraguayo, y a través de grupos humanitarios como la Cruz Roja se pedía conocer la situación de los prisioneros en los diferentes campos.
Algunos lograron enviar cartas a sus familias que pasaban por la censura de los captores en el Paraguay, y algunas fueron publicadas en periódicos locales, como aquella enviada por Alberto Saavedra Peláez a su madre. Como la toma de parte de los paraguayos de los fortines Arcel y Guatá concluye la primera fase de la guerra con la aniquilación de este primer ejército boliviano que había partido airoso desde Oruro en el mes de julio, y no solamente con gente de la ciudad, sino también con gente de La Paz y Cochabamba. En el mes de noviembre, la presencia del general Hans Kuhn promueve una división en la población. La colonia alemana en Oruro, si bien apoyó con detonaciones al ejército, Kuhn no era una persona que merecía consideraciones. Otros lo tomaban como el salvador del ejército frente a la inadecuada dirección que se daba en el frente. El pisar fuerte en el Chaco había costado mucho. Los testimonios son de mayor impacto y que afectan la sensibilidad. Arsenio Minaya comenta en una cápite de la psicosis el caso del chamuñero Quispe, que en época de estudiante vendía chamuñas, que son los dulces de azúcar y maní, y se vendía en las puertas del Colegio Bolívar, y que fue reconocido en el frente por justamente Arsenio Minaya. Un día en el fragor de la batalla, con las manos en alto, se acercó al enemigo, caminando justamente para enfrentarse a las balas enemigas. Fue reconocido por aquellos estudiantes y lo llamaron por su apodo: Chamuñero, Chamuñero, vuelve. Sin embargo, se perdió en el pajonal y nunca más supieron de él. Había sufrido de repente la angustia de la guerra que desemboca en una psicosis. La noticia de muchos desaparecidos era frecuente. No saber si el ser querido o reconocido había muerto en la batalla o lo tomaron prisionero, o de repente se encontraba herido en algún hospital. Algunos familiares, especialmente los más humildes, nunca más supieron de sus seres queridos. El año terminaba de diferente manera. Las empresas mineras tenían un respiro porque no tenían trabajadores por los precios del estaño. Sin embargo, años posteriores tuvieron permisos para contratar gente del Perú o de Chile, lo que provocó que muchos de ellos también se enrolaran en el ejército. Las familias esperaban a que las generaciones más antiguas no sean convocadas. La carencia de oficiales obligó a que muchos reservistas se presentaran de manera voluntaria para ser capacitados en cursos cortos en el colegio militar. Es el caso de Luis Humberto Beltrán, padre del periodista Premio McLuhan, Luis Ramiro Beltrán, que fue capacitado en un arma nueva que los paraguayos ya manejaban bien, como era el mortero. Con esta instrucción y escasos días para despedirse de sus familias, acudieron al Chaco, sustituyendo a los oficiales que habían caído o habían sido hechos prisioneros. Oruro se convierte en un puerto seco por la internación del material bélico que debía ser importado vía Mollendo o vía Arica por ferrocarril y luego concentrado en Oruro para ser llevado hasta Villazón y de ahí hasta Villamontes. El sonido del ferrocarril aún evoca ese recuerdo de los que se iban y luego de angustiosa espera en el andén del ferrocarril a los heridos, o al ser querido preguntar por algún conocido que no se tenía noticia. Especialmente saber del amigo, del pariente o del conocido que había caído en el campo de batalla provocaba escenas impactantes. Solo la esperanza de quienes no se conocía esperando que de repente haya caído prisionero y esté por lo menos con vida, llenaba de angustia hasta después de la guerra, como aquellos que nunca más volvieron a su casa y quedaron en el Paraguay para terminar sus días y no haberse nunca más reencontrado con su familia. Se conocen noticias de Campo Jordán, de la caída del mayor Jordán, cuyo nombre se debe a este campo de batalla. El ejército resiste en kilómetro 7 y retoma el fortín Platanillos, ocupando los fortines de Bolívar Loa y Corrales. La angustia es desesperante, se escasean los productos, los mercados son abarrotados de gente y las autoridades tienen que entregar libretas para la adquisición de productos. Se faenaba en el único camal que tenía la ciudad, la carne. Mucha gente acudía al mismo para adquirir solamente menudencias o lo que podía para preparar algún alimento, porque todo era llevado al frente, o por lo menos era lo que se decía, porque en la ciudad empezaban a escasear los alimentos. Algunas señoras lograban interceptar a personas mayores o señoras que venían de Chayacoyo, Caracollo o Pare, que son poblaciones que son cercanas a la ciudad, para comprar algunos huevos, otros que pues se trasladan a otras localidades para comprar corderos o un poco de chuño para llenar la olla. Se dispone en esos meses que los funcionarios públicos que se trasladaron al Chaco gocen del 50% de sus saberes para mantener a su familia, y otros, en otros casos, sustituyen un familiar para no perder el 100% de sus saberes. Sin embargo, algunos avivados emboscados
usurpan esos cargos apadrinados con importantes autoridades. El Liceo Dalense y el Colegio Bolívar se fusionan y tienen que compartir aulas. El local del Colegio Bolívar tiene necesidades de reparación, porque en ese tiempo sirvió para concentrar tropas como cuartel improvisado. La directora del Liceo Dalense es llevada a Santa Cruz para no perder el cargo de directora, y las labores educativas son llevadas con profesoras porque el plantel docente también tiene que partir al Chaco. Eso fue lo que pasó en Oruro en la Guerra del Chaco, especialmente en 1932. Todavía falta comentar más, comentar la llegada de los prisioneros paraguayos que pasan por el ferrocarril hacia La Paz. Algunos son traídos en la ciudad. Conocemos de alguno que se ha quedado a vivir en Oruro y ha formado familia. Y esos son elementos que de repente en otra conferencia vamos a poder compartir. Simplemente ahora hemos querido mostrar esas situaciones tal vez antagónicas de lo que pasaba en Oruro en esos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1932. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por tu conferencia sobre Oruro. Sin duda ha sido muy importante la participación de Oruro en la Guerra del Chaco, al haber sido en ese entonces la tercera ciudad más poblada del país, ¿no? Solo después de La Paz y Potosí, debido, como has mencionado, a la minería, que toda la población del país se movía hacia Oruro y Potosí debido a que había mucho trabajo en las minas en ese entonces. Y comentar que de hecho mi bisabuelo Félix Escalante Pino, excombatiente de la Guerra del Chaco, es precisamente de Oruro. Y a modo anecdótico, también comentar que aquí en Cochabamba el grueso de la población tiene por lo menos un ancestro, un abuelo, bisabuelo de Oruro. Eso es verdad. Gracias, Diego. Bien, procedamos a los comentarios, a las preguntas. Tenemos a Camba Neto, que dice, buenas noches, compatriotas y hermanos paraguayos. Sandy Rosales dice, buenas noches a todos, bolivianos, paraguayos, y si hay de otras nacionalidades, también. Carlos Alberto Sandoval Landívar dice, buenas noches desde Santa Cruz. Después tenemos a Roberto Encinas, que dice buenas noches a todos los integrantes de este ilustrativo grupo. Mención especial a los creadores y diferentes expositores. Saludos desde Santa Cruz. Juan David Beizaga Rodríguez dice, hola, saludos a todos desde Oruro. Daniel Flores Verastegui dice, precisamente de ese sentimiento de arraigo emerge el nacionalismo plasmado el 52. Bueno, también tenemos a Evangelio Muñoz, que dice buenas noches desde Cochabamba. Samir Ortega Albino, excelente. Y Hernán Ariel Solís dice buenas noches. Mario Antelo dice, sigo con gran interés, gracias por hacer conocer la historia culta. Daniel Guzmán Inochea dice, me mandan el ir a la reunión de Zoom. Bien, lamentablemente, bueno, hemos visto por convenir transmitir solamente en Facebook. Nelson Lobos Zamorano dice, saludos desde Concepción, Chile. Ramiro Zurita dice, no tiene buen audio. Bueno, Constantino Rojas Burgos dice, apasionante conocer los trabajos de investigación sobre la Guerra del Chaco, un hecho histórico que debemos tener presente en todo tiempo como antecedente, para que no se repita otra vez. Saludos a los promotores de esta excelente iniciativa. Bueno, saludos a mi querido señor padre Constantino Rojas. Gracias por vernos. Un saludo igual. Luego tenemos a Johnny Vargas Terceros, que dice, buenas noches, otra jornada de reencuentro con nuestra historia por medio de esta excelente exposición. Gracias por mantener viva la historia patria. Bien, después tenemos a Henry Tapia Ulloa, que dice, muy buenas noches para todos y muchas felicidades por la presentación.
Diana Elena Guzmán Céspedes dice, buenas noches a todos, excelente exposición. Y Mateo Dakar dice, el Zoom es solo para expositores. Era una respuesta para el muchacho que estaba solicitando. Bueno, Mauricio Pelayo González dice, excelente, don Mauricio. Qué bueno, un amigo que es de Chile, dedicado a la investigación en el tema de la guerra del Pacífico. Iván Apacani dice, me encanta, chilenos del bando boliviano en la guerra del Chaco. Gracias, hermanos chilenos. Bueno, comentar que la próxima semana vamos a tener una conferencia acerca de los chilenos en el ejército boliviano en campaña, ¿no? Y vamos a tocar a algunos chilenos que incluso han perdido sus vidas en combate luchando por la patria y cómo fue el contexto en que había chilenos asimilados en el ejército boliviano. Después tenemos a Neri Lara que dice, qué locura matarse entre hermanos. Para más, lo que murieron fueron jóvenes inocentes. Guerra nunca más. Después Iván Apacani dice, ningún soldado cuerdo que vuelva, ningún soldado cuerdo que vuelva quiere una guerra. Daniel Flores Verastegui dice, respetuosamente, si me permiten, honor y gloria a los defensores de Cañada Strongest, valerosos guerreros de mi equipo de Strongest, el Tigre Glorioso. Espero puedan hacer una reminiscencia de este hecho histórico. Gracias, siga adelante. Pablo Echenique dice, como siempre, cada día con más curiosidad de nuestro pasado bélico en el Chaco. Y tiene una pregunta, y dice, ¿qué nos puede contar del Tata Pistolas? Alfonso Ibar, cura boliviano, sacerdote paraguayo Sixto Zenón Ferreira, cura de Caraguatay, asimismo de las bandas de músicos que también participaron en Radio del Chaco. Creo que su pregunta está fuera del contexto que estamos manejando ahora, ¿no? Sí, de todas maneras va a ser interesante ver en algún momento el tema de los capellanes que han estado en la guerra del Chaco. Yo he tenido la particularidad de haber conocido a uno de esos capellanes que ha estado en el frente de batalla, que ya murió hace algunos años atrás, pero es un tema muy poco desarrollado también y que vale la pena de repente abundarlo. Esperemos que de repente en alguna de estas sesiones podamos compartir esta temática. Bueno, simplemente aclarar que el cura Alfonso Ibar era un sacerdote mexicano, ¿no? No era boliviano. Y también que hemos cursado la invitación a los creadores de la película Fuertes, que trata precisamente sobre el rol del equipo Strong, de sus hinchas en la batalla de Cañada Cochabamba, que posteriormente pasó a llamarse Cañada Strongest. Entonces, si todo sale bien, posiblemente contemos con la presencia de ellos la siguiente semana hablando sobre esta temática. Bien, continuando con las preguntas, o los comentarios, tenemos a Sergio Cristian Jiménez que dice, buenas noches, también Oruro era adherente del Partido Liberal, que era avanzada con tendencia federalista en aquellos tiempos, porque recordar que triunfante la Revolución Liberal de abril de 1899, la Convención de Oruro dejó de lado todo intento federalista, proclamando la República Unitaria, nombrando a Pando su presidente y a Romero segundo vicepresidente de dicha convención. Bueno, en realidad esto merita una aclaración. Recordemos que Severo Fernández Alonso, que era presidente y estaba ocupando el cargo por el Partido Constitucional, había establecido su cuartel principal en la ciudad de Oruro. Incluso el batallón Alonso, que lucha en la batalla del Segundo Crucero el 10 de abril de 1899 frente a las tropas federales y frente a las tropas movilizadas por Pablo Zárate Vilca, en realidad pertenecían a la ciudad de Oruro. Cuando toman la ciudad el 11, el 12 y el 13 de abril, la ciudad tenía miedo a la represión que podían tener por el hecho de haber tenido cierta lealtad a Severo Fernández Alonso. Recordemos que la esposa de Alonso era orureña y también vivió mucho tiempo en la ciudad y era propietario de las minas de San José.
Entonces, claro, efectivamente el Congreso de ese año establece con lo que el triunvirato ocupa el gobierno por Pando, Pinilla y Velasco, en realidad se establece un nuevo periodo en la historia del país con el Partido Liberal, pero no significa que Oruro ha sido en realidad parte de este proceso. Años después, efectivamente, los liberales han tenido un papel importante en el desarrollo también de la ciudad de Oruro, porque también han ido ocupando los cargos públicos y administrativos en la misma ciudad y han generado un movimiento liberal que ha tenido también consecuencias como la caída del presidente Gutiérrez Guerra y los liberales que son de finales perdón, de los años 20. Perfecto, gracias por la aclaración. Windsor Paco González dice, eran otros tiempos. El patriotismo era un valor muy importante y cultivado en todos los ámbitos, comenzando por la escuela. A diferencia de hoy que hablar de patriotismo a muchos es para que lo miren a uno como si estuviera loco. Antonio Martínez dice, honor y gloria para estos grandes héroes. Luis Cristian dice, muy interesante. Daniel Flores Verastegui nos dice, revalidemos esa hermosa valentía de nuestros excombatientes para enfrentar estos días asiagos por esta pandemia. Javier Berrío Suceda dice, una gran investigación para un gran relato. Bien, Danco Arauz dice, interesante y buen relato, siempre aportando al conocimiento de la historia. Moisés Grover Marca dice, felicidades, excelente exposición. Saludos desde la hija predilecta de Bolivia, Uyuni, ciudad benemérita. Heredó ese nombre gracias a la atención brindada a nuestros soldados valerosos con destino a los candentes combates de la Guerra del Chaco, en defensa de nuestros recursos naturales y la integridad nacional. Jaime Néstor Lima dice, felicitaciones sinceras al investigador de esta noche. Su exposición amplía significativamente el conocimiento histórico de esta trágica guerra. El doctor Carlos Alberto Sandoval Landívar nos dice, conmovedor relato. Leonilda Donaire Quispe dice, buena noche, querida página. Gracias nuevamente por la transmisión. Y Daniel Flores Verastegui dice, la venganza es chamuña. Jejeje, ahora lo entiendo. Interesante. Bien, Tito León dice, buenas noches, muy buena exposición. Saludos desde Santa Cruz. Diana Elena Guzmán Céspedes, que nos sigue de manera asidua, conferencia tras conferencia, nos dice, bellísima exposición, gracias. Sonia Castro Escalante dice, muy vívido relato. Diego. Dale, Juan. Bien, el comentario que estaba leyendo era de Sonia Castro Escalante, que es muy vivo relato, felicitaciones. Y tenemos un último comentario que es de Hernán Ariel Solís Rocha, que dice, si nos puede comentar más sobre el chamullero y la frase la venganza es chamuña. La verdad no estoy seguro si esa frase tendrá vinculación con el chamuñero Quispe. En realidad es una anécdota que refiere a Arsenio Minaya, que escribe un libro denominado Aquella Guerra. Además fue a su edad, tal vez adolescente, fue cronista del periódico La Mañana en la ciudad de Oruro. Y él, en realidad, en uno de sus relatos escribe justamente eso que les he compartido hace un momento, ¿no? El relato del chamuñero Quispe, que cuando él se encontraba en realidad en Alihuatá, pues simplemente decidió botar su arma, se paró y empezó a caminar con los brazos en alto. Y es en esa coyuntura, en realidad, donde sus coterráneos, los estudiantes del Colegio Bolívar, que lo habían conocido porque él vendía sus chamuñas en la puerta del colegio, lo reconocieron al verlo así, tal vez afectado por la psicosis de la guerra.
y el relato es realmente muy conmovedor. Solamente he puesto una referencia muy resumida, donde este chamuñero, en realidad el chamuñero Quispe, empieza a acercarse a las trincheras paraguayas y ahí desaparece en el pajonal, ¿no? Nunca más lo volvieron a ver y ni siquiera tuvieron la oportunidad tuvieron la oportunidad de enterrar su cuerpo. Bien, acá tenemos bueno, dos comentarios que se han adherido a los anteriores. Uno es de Windsor Paco González, que nos dice, es la primera vez que escucho que hubieron 30.000 chilenos con intenciones de enrolarse en el ejército boliviano. Por lógica, muchos debieron ser bolivianos. Pero ¿cuál es la fuente de esta aseveración? Pues los libros en su mayoría consignan solamente a oficiales contratados en escasos números, especialmente para la artillería. Sí, es una aclaración importante. En realidad son 30.000 pampinos que provenían de las salitreras. Está en este libro, que es el informe del prefecto del departamento de Oruro, Adalid Tejada Fariñas, de la gestión de 1932, del primer semestre. Aquí en el área de saneamiento nos comenta justamente que hay como 30.000 pampinos. No significa que todos son chilenos o todos son bolivianos, ni tampoco todos son voluntarios para la guerra, sino que a todos aquellos que podían servir son enrolados, pero como ciudadanos bolivianos. Y eso es algo que cuando se presentan al regimiento Camacho, el momento de enrolarse, simplemente dicen que su dirección está en el sector sudeste de la ciudad. Por eso en la ciudad de Oruro hay muchas calles con los nombres de Antofagasta, Magallanes, Iquique, Arica, que son nombres propios del norte de Chile. Entonces, hasta ahora subsisten estas calles. No significa que los 30.000 acudieron a la guerra, sino que en realidad fueron aquellos hábiles entre bolivianos y algunos chilenos que ya estaban viviendo en la ciudad, que tuvieron la oportunidad de irse a la guerra. No tenemos el dato exacto de cuántos fueron enrolados en ese momento. De todas maneras, también están los otros que vinieron aprovechando el ferrocarril y que se enrolaron desde la vía que los traía desde Antofagasta, que también se enrolaron como si fueran bolivianos. Y aquí tengo que hacer la referencia del abuelo de un amigo que vive en Calama, que era el del regimiento Pisagua, y que él fue excombatiente y que falleció hace pocos años atrás. Este excombatiente, como un dato anecdótico, pidió que lo enterraran con la bandera boliviana, pese a que él era chileno. Él se había enrolado de manera voluntaria y nunca había percibido un beneficio como excombatiente, justamente por su condición de ser chileno. Este es un tema que todavía hay que estudiarlo con mucho cuidado y obviamente promover ese tipo de investigación que tiene que en realidad honrar a todos aquellos a quienes han servido. No lo hicieron bajo bandera chilena, por si acaso. Esa no es la conclusión, sino que lo hicieron producto de la crisis de 1929. Excelente. Bien, tenemos otra pregunta que hace referencia eh, y es del señor Edwin Torrico Flores, que dice, buenas noches, excelente exposición. Una consulta, ¿existe algún dato de cuántos prisioneros paraguayos se quedaron a vivir en Oruro después de la era del Chaco? Gracias. Lamentablemente no. Lo único que conocemos por la historia oral en realidad es a ver, son dos casos muy particulares de una niña que perdió a su madre cuando se encontraba en travesía por el país y que había salido del Paraguay. La mamá falleció en el hotel hispanoamericano al frente de la estación del ferrocarril y la niña, que ese tiempo tenía 5 o 6 años, quedó completamente huérfana. Y al momento de llevarla al cementerio, una señora del pueblo le dice, niña, vente conmigo. Y esa niña y esa señora es la que la cría hasta que se hace jovencita. Esta muchacha en realidad se casa con un militar boliviano que lamentablemente muere en la guerra del Chaco y él cobraba su renta de viudez, pero tuvo muchos problemas por el hecho de que ella era paraguayo, la reconocían como tal. Y el otro caso es de este prisionero paraguayo que se ha quedado en Oruro, ha formado familia en Oruro, incluso la descendencia todavía la reconocemos en Oruro, pero no hemos tenido en realidad el dato exacto de cuántos
prisioneros paraguayos habrán quedado. Por supuesto, ha sido un número muy reducido de prisioneros que se han quedado en Oruro porque se quedaron simplemente para la atención de obras de saneamiento, apertura de canales y otro tipo de situaciones. Incluso no tenían resguardo militar porque no sabían por dónde escaparse. Realmente el clima, la altura y el paisaje pues intimidaban a los prisioneros, a los pocos que quedaron aquí para cumplir justamente este tipo de trabajos. Tampoco conocemos por qué los trajeron aquí cuando una gran mayoría se fueron a Sinquisibi, los Yungas y otros lugares acordes a su contexto. Adelante, digo, parece que hay una pregunta más. Sí, tenemos una pregunta más que es de Julio Catalán Escobar Rojas. Dice, gracias por la ponencia. Una pregunta, ¿el personal de teléfonos automáticos en Oruro fue movilizado, pero por el servicio que prestaban fueron declarados en servicio y no fueron al frente? ¿Se sabe algo de ese hecho? Muy poco. Sabemos en realidad que ellos también han sido como parte del equipo de entrenamiento para los telefonistas que debían cumplir justamente su rol en el Chaco. De ellos conocemos muy pocos, la verdad. Incluso estamos queriendo acceder a la lista de los empleados de las diferentes empresas como la Bolivian Power, la Bolivian Railway, los teléfonos automáticos, qué sé yo, para conocer justamente cuántos de ellos han sido movilizados. Estamos detrás todavía de esta información. Perfecto. Bueno, hay muchos comentarios más que los hemos tenido que saltar por la cuestión de tiempo, pero agradecer a todos por seguirnos y por sus comentarios y preguntas que por supuesto ayudan a enriquecer las ponencias. Entonces, Maurice, muchas gracias por tu conferencia sobre Uru en la Guerra del Chaco y por favor tus palabras finales. No, gracias más bien por darnos este espacio. Es realmente un privilegio y realmente un honor compartir. He querido transmitir a ustedes el sentimiento que sentíamos en Oruro en ese tiempo. Y la verdad es bueno conocer qué es lo que pasaba en nuestras regiones. Hace algunos años hemos podido conocer también la hazaña veniana en el Chaco a través de En paz descansa Arnaldo Ligerón, que compartió justamente este tema en Villamontes, en la ocasión que tuvimos oportunidad de conocerlo. Hubiera sido interesante conocer toda esa travesía que hicieron los venianos para ir al Chaco, o esa hazaña de los pandinos que esperemos que estos días podamos confirmar la conferencia de la persona que va a estar a cargo, y esto nos ayudará a entender justamente este contexto, porque la verdad hemos acudido a la defensa del Chaco de todos los rincones del país. No ha habido un solo jirón patrio que no haya sido parte de la guerra del Chaco, y creo que eso es valorable, algunos de manera voluntaria, otros de manera obligatoria, pero en realidad hemos sido parte de un proceso de defensa que tiene historias muy conmovedoras. Lo que hemos compartido de Oruro simplemente es una muestra de lo que en ese tiempo se vivía, y solo de esos meses, lo del 33, el 34, el 35, incluso hasta el 38, hay escenas realmente muy terribles que ya lo comentaremos en otro momento para poder ampliar esta información. Gracias, Diego, gracias, Juan, y a todas las personas que se han conectado, y esperemos que haya colmado vuestra expectativa. Perfecto, gracias, Maurice. Juan Alberto, tus palabras. Bien, ¿no? Agradecer, ¿no? A Mauricio Cazorla por la exposición. Como mencionabas antes, Diego, justamente varios sureños han migrado a Cochabamba, uno de ellos mi bisabuelo, es decir, que varios somos descendientes de sureños, justamente, que también estuvo en la era del Chaco, y es muy importante mencionar, ¿no? Lo que hacía énfasis Mauricio al principio, que no es una cuestión regionalista, sino nos sirve a comprender más la situación que se vivía en esos momentos, en esos años. Y en lo particular ha sido una exposición muy bonita, con relatos muy vívidos, que creo que nos han llegado. Y solo eso. Y también, como manera de concluir mi comentario y mi participación, mencionar a la audiencia que aún sigue en línea que mañana hay la posibilidad de que podamos transmitir la película El Milagro de Tareiri. Eso va a depender mucho de la exposición, bueno, la confirmación de la exposición de
del señor Segovia respecto a operaciones fluviales en la era del Chaco. Entendemos que no tiene mucho tiempo, entonces vamos a tratar de acomodarnos a su tiempo. Las dos opciones son muy buenas para el día de mañana. Perfecto, gracias Juan Alberto. Entonces los esperamos el día de mañana y recuerden, quédate en casa y todo va a estar bien. Buenas noches.